Bienvenidos jóvenes de noveno grado. Les saluda el profesor Josué Izaguirre. Seguimos trabajando en la unidad número 2, en los números reales, con la lección número 3, números reales, con el tema definición de los números reales. El objetivo, definir el conjunto de los números reales. Para eso entonces primero vamos a definir qué es el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales es la unión de los números racionales y los números irracionales. El conjunto de los números reales corresponde a todos los números que están representados o los podemos representar en la recta numérica. Para esto entonces vamos a tener muy claro que son todo número natural, todo número entero, todo número racional y todo número irracional es un número real. Por lo tanto, todos los números que conocemos hasta el momento son números reales, ¿sí? Todos los números. Entonces, venimos y tenemos lo siguiente. ¿Qué tipo de números son los siguientes? Cuando decimos qué tipo de números nos referimos a qué conjunto pertenecen los siguientes números. Para esto entonces nosotros decimos que todos son reales, ¿sí? Pero que lo vamos a ir identificando en cuáles son naturales, cuáles son enteros, cuáles son racionales y cuáles son irracionales. Sí. Para esto, primero vamos a aclarar que los números reales se representan con la letra R mayúscula, los racionales con la letra Q mayúscula, los irracionales con la letra I mayúscula, los enteros con la Z y los naturales con la letra N, todos en mayúscula, ¿sí? Otro detalle muy importante. Un número racional jamás va a ser un número irracional. Y un número irracional jamás va a ser un número racional. ¿Sí? Eso es algo muy claro. Aparte, si nosotros somos observadores en este diagrama, nos vamos a dar cuenta que los números naturales, están en pequeñito en azul, están, como quien dice, adentro de los enteros. ¿Qué quiere decir? Que todo número natural es un número entero, pero que hay muchos enteros que no son naturales. Lo mismo sucede, los enteros están dentro del recuadro de los racionales. ¿Qué quiere decir? Que todo número entero es un número racional, pero que hay números racionales que no son enteros. Todo número natural, por lo tanto, es un número racional, pero hay muchos racionales que no son naturales, ¿sí? Eso es un detalle muy importante que debemos de tomar muy en cuenta y tener bien claro. Comencemos entonces a ir ubicando los siguientes números según el conjunto que pertenece. Primero, raíz de un medio. Raíz de un medio, nosotros no podemos encontrar una raíz exacta para decir, aunque esté en una fracción, que sea una fracción, sí, observemos que es una fracción, pero está dentro de la raíz, y al encontrar la raíz, debemos de encontrar la raíz tanto del numerador como el denominador, y nos observamos, nos damos cuenta que 1 sí tiene raíz cuadrada, que es 1, pero 2 no tiene raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, ya no es un número racional, sino que sería un número irracional. ¿Sí? Entonces, la raíz de un medio es un número irracional. Negativo 3. Negativo 3 no es natural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un negativo. Por lo tanto, sí es un número entero. ¿Sí? Negativo 5 cuartos. Veámoslo. No es natural. ¿Sí? Primero que nada porque tiene negativo. No es entero, aunque tenga negativo, pero no es entero. ¿Por qué? Porque está en forma de fracción. Y al estar en forma de fracción, automáticamente se convierte en un número racional. Ahora, el siguiente, que es 1. 1 sí es un número natural. 0.3. 0.3 no es natural. ¿Por qué? Porque tiene punto decimal. No es entero. ¿Por qué? Porque tiene decimal. ¿Será racional? Sí es racional. ¿Por qué es racional? Porque se puede escribir en forma de fracción, ¿sí? Que la fracción sería 3 sobre 10. Entonces, sí es un número racional. Negativo 2 no es natural porque tiene negativo. ¿No es entero? Claro que sí es entero, ¿sí? Entonces sería un número entero. Raíz de 3 no es natural, ¿sí? Porque tiene la raíz de 3 es una raíz inexacta. Al ser inexacta no sería natural, no sería entera, no sería racional tampoco porque es un punto decimal inexacto. Y como mencionamos que todo número que no es racional sí es un número irracional. ¿Y por qué sería irracional? Porque tiene una raíz que es inexacta y tiene puntos decimales infinitos que no son periódicos, sino que salen sin un orden lógico. Entonces, por lo tanto, sería un número irracional.
El número 2, como tal, es un número natural. ¿Por qué? Porque surge de manera natural y lo utilizamos para contar. 3/4 no es natural, no es entero, pero sí es un número racional porque está escrito en forma de fracción. -1 no es natural, pero sí es un número entero. Negativo raíz de 5, como raíz de 5 no es una raíz exacta, entonces automáticamente decimos que es un número irracional, ¿sí? No es ni natural, ni entero, ni racional. 3 es un número natural, raíz de 11 lo mismo, es un valor inexacto, y entonces al ser un valor inexacto nosotros decimos que es un número irracional. El 0 no es un número natural, sí, aquí tengo que aclarar muy claro esto, aunque hay muchos matemáticos que sí mencionan que el 0 es un natural, pero realmente lo vamos a definir nosotros que el 0 no es natural, sino que el 0 es un número entero. ¿Por qué es un entero? Porque es el que nos permite marcar la diferencia entre los enteros positivos y los enteros negativos. Entonces, él es el que marca la referencia. Entonces, por lo tanto, se convierte en un número entero. La letra pi. La letra pi como tal es un valor o es un número que es 3.141592. Si tiene infinitos de números más después del punto decimal sin un orden lógico, sino que van saliendo así como quien dice al azar, no tiene ningún periodo, entonces por lo tanto sería un número irracional. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.